Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean cordialmente bienvenidos a este canal. Yo soy Gus Walker y bueno, vamos a arrancar con este video demostrativo de un producto muy pero muy suave. Es un producto vintage, se trata de un Sony Discman modelo DE301, el cual cuenta con Megabass digital, protección electrónica antiimpactos por 10 segundos. Eh, ¿Y qué más nos ofrece? Bueno, pues lo clásico, modos de reproducción, eh, entre otros, ¿ok? Bien, como pueden darse cuenta, el equipo ya está conectado a su adaptador de corriente directa original de Sony. Al final le vamos a hacer un close-up para que vean que efectivamente sí es. Bueno, los que ya están familiarizados con estos equipos, con solamente ver la leyenda azul que tiene en la parte superior el adaptador de corriente directa, ya sabrán que efectivamente es un Sony. Quiero decirles que es muy pero muy difícil ya en estos tiempos encontrar equipos de, de esta marca y sobre todo que estén en las condiciones que estamos observando. Son condiciones realmente muy pero muy buenas, ok. Vamos a echarle la luz, miren, para auxiliarnos un poquito más. Ahí pueden ver cómo brilla pues el display. Está muy bien conservado este reproductor y la verdad pues como les vuelvo a decir, además de que están escasos, es muy difícil encontrar uno en estas condiciones y sobre todo que esté funcionando de manera correcta, ok. En este caso ya tenemos un disco compacto listo para reproducir. Ya estamos conectados a lo que es la línea salida de audífonos 3.5 milímetros hasta llegar a un sistema de bocinas que tengo conectado en este momento. Ya está todo listo, entonces vamos a arrancar la prueba. Miren, vamos a hacer un acercamiento también para que vean efectivamente lo que les acabo de mencionar. Ahí está el modelo DE301, ok, y todo lo demás que les dije, ok, Megabass digital, protección electrónica antiimpactos, etcétera, ok. Eh, Hay personas que se confunden y me han preguntado que si estos dispositivos qué tipo de archivo leen, ok. Vamos a dejar algo pero muy en claro y un poquito de historia para los que no lo saben. Los Sony Discman, que es como todo mundo les llama, ok, fueron las primeras versiones de reproductores de disco compacto portátiles. Posteriormente, estamos hablando ya a más o menos mediados o finales de los 90, ya dejó de ser Discman y lanzaron lo que fue la línea Walkman, que no solamente comprende discos o bueno reproductores de discos compactos, sino también reproductores de cassette, radios portátiles también de la línea Walkman, entre otros, ok. También como los mini disc, los mini disc players, también algunos de la marca Walkman. Entonces los primeros que lanzó Sony fueron estos, los Discman, y la protección electrónica antiimpactos fue la antecesora de lo que después sería la iban a innovar bautizándola como G Protection, ¿ok? La G Protection era una protección antiimpactos permanente en los equipos Wallman y ya no era limitada a cierta cantidad de segundos como lo es en este caso. En este caso, si tú activas la protección electrónica antiimpactos, vas a tener 10 segundos de protección por si acaso en ese lapso de tiempo, en ese intervalo, se llegara a impactar el equipo. Entonces la música no se iba a brincar, no se iba a interrumpir, ¿ok? De hecho, en este equipo lo puedes desactivar la protección electrónica antiimpactos, ¿ok? Y a diferencia de lo que es la G Protection en los Wallman, esa ya era permanente. Inclusive la lanzaron ya en los últimos modelos con nivel 1 y el nivel 2, que tú lo podías seleccionar al abrir la compuerta del disco. Ahí tenía un pequeño interruptor en la base donde podías seleccionar efectivamente esa cuestión.
y algunos podías desactivar la G Protection también, ok, pero son diferencias entre uno y el otro, ya que no todos son pues Discman. Hay una línea que es la que están viendo en este momento y la otra línea que es Wallman, que tiene características muy diferentes y que es una versión mucho más mejorada de esto, lo que es el Discman, ok. Pero bueno, mucha gente le tiene nostalgia al Discman porque efectivamente pues fueron los primeros reproductores de CD portátil, ok. Entonces vamos a comenzar, vamos a darle play. Ahí está reproduciendo un tema. Vamos a pausarlo, ok. Le vamos a dar stop y ahora voy a cambiar lo que es el modo de reproducción. Bueno, a ver, vamos a dejarlo así, otra vez en play, pero le voy a dar otra vez, miren, ok. De hecho tiene la función de reanudarse en el último punto en el cual estabas escuchando la canción. Se dieron cuenta que no comenzó desde el inicio, sino se reanudó, ok. Se reanudó la reproducción desde donde la dejamos. Entonces vamos a cambiar aquí el modo de reproducción. Ahí está, vamos a hacer un acercamiento, a ver, play mode, que toque la primera canción, que toque aleatorio, eso es lo que me gusta, shuffle, ok. Vamos a dejarlo que toque aleatoriamente, ok. Entonces vamos a darle adelantar. Se brinca al 7 de inmediato, es instante esto, rapidísimo. Bajamos, ¿sí? Es el máximo. Ya. Vamos a adelantarlo. La protección electrónica está activada por default. Aquí lo pueden ver en un costado, dice ESP, ok, Electronic Skip Protection, ok. Lo vamos a azotar intencionalmente, lo vamos a azotar así como que de cierta forma suave, no tan brusco. ¿Está? Son 10 segundos, es muy poquita el tiempo que lo protege, pero igual, miren, vamos a darlo otra vez. Ok, esperamos que cargue un poquito porque esa protección se carga, entonces necesita recargarse. Cada vez que sufre un golpe se va descargando, ok, y se recarga otra vez y ya está lista otra vez para evitar que se corte la música. Pero si el movimiento persiste, se agotan esos 10 segundos, se acaba la protección y se brinca la música, ok. Ok, ahora vamos a quitar la protección electrónica antiimpactos para que vean efectivamente qué es lo que pasa, ok. Ahí está, ya no aparece Electronic Skip Protection. Ahí lo voy a dejar. Continuamos. Ahí está, sin protección. Ok. Esta es la diferencia. Otra vez protección activada. Continuamos. Eso es como funciona la protección electrónica antiimpactos. Ok. Vamos a seguir reproduciendo aleatoriamente. Miren, ahí va. Shuffle. Ok.
activar el megabass. Ahí está el megabass. Primer nivel, segundo nivel. Otra vez. Ok, ahorita estamos notando, ahorita estamos detectando, me parece que tiene activado, sí lo va a tener activado. A ver. Esta función que es el AVLS está normal, limitado, ok, todo bien. A ver, vamos a otra vez dejarlo ahí. No, ya lo apagamos. Ok. Esa función que acaban de ver es para nivelar el volumen, los niveles de volumen, que no se dispare tanto el volumen, que se mantenga pues uniforme. Ok, vamos a darle playback. Tiene que reanudarse desde el último punto o la última canción que estábamos. Efectivamente, sí. Ahí está el megabass. Detectamos como que al momento de activar el megabass digital, como que se baja un poquito el volumen, eh, para lograr que se aprecie el bajo precisamente. Ok, no sé si lo detectaron ustedes, pero es lo que percibimos aquí. Ok, bien. Sí, megabass, otra vez. Vamos a activarlo. Ok, pero igual, bueno, no lo vemos como una falla precisamente, sino que así es como funciona este dispositivo. Vamos a darle shuffle otra vez. Ahí se va hasta el 17. Ok, otro más. Chequen que rápido va accediendo a los tracks. Ahí va el 5. Escuchar esto más rápido. Aquí sí se aprecia más la frecuencia del grave por el tipo de instrumentos de acompañamiento que es. A ver. Ok, vamos a ir con otro track. Yo pensaba que se bajaba, bueno, iba a ser lo mismo todas las canciones, pero por lo visto no. Depende mucho la canción, y ya veo que con esta canción que acabamos de reproducir no sucede así. El megabass sí se aprecia bien, muy suave el bajo. Vamos a escoger otra canción. Que escoja otra canción. Sin megabass.
que tiene para lo que es los tracks acústicos, está muy suave. Último track. Vamos a regresar. Acá. Track número 2. Ok. Bien, pues ahí lo tienen el equipo. Vamos a darle stop y con ello se va a apagar. Ahí está, ya se apagó, ya se detuvo todo. Vamos a expulsarlo. Ok. Está el disco, todo bien. Es un disco de audio normal, ok, grabable. Este tipo de reproductores es importante mencionar que acepta discos originales y grabados. No acepta o no aceptaban todavía los tipos regrabables. RW no los acepta, ok. Así es que para que bueno, no se vayan a ir con esa finta. Vamos a desconectarlo de la parte de atrás. Que por cierto, en la parte de atrás trae otra salida de 3.5 milímetros, igual que la de audífonos, y será para line out, es decir, conectarlo a un sistema como de amplificador de consolas. Pueden ustedes sacar el audio y bueno, pues ahí lo controlan ya a su gusto, ok. Aunque cuando tú lo conectas a lo que es line out, ya no puedes regular el volumen aquí con la perilla, solamente cuando lo conectas en audífonos, ok. Entonces esa es la cuestión. En la parte de la base se observa aquí el modelo que les había mencionado. Me gusta mucho siempre mostrar el número de serie, ok. El número de serie con terminación 089. 089, ahí se aprecia bien, 089, y nos indica que este bello ejemplar, miren, les voy a hacer acercamiento aquí para que vean. Fue fabricado en Japón durante julio de 1999. Ahí está, ok, 1999, pues ya prácticamente, como quien dice, sí, 22 años, prácticamente, miren, 22 años. Chequen, o sea, tomen en cuenta ustedes, encontrar un equipo de 22 años de antigüedad en estas condiciones, la verdad, o sea, está muy difícil, ok. Ahí está el compartimento de pilas, miren, ahí está, que se instalaba un battery pack recargable. Algunos Discman lo traían, bueno, la mayoría lo traían, pero ya no lo conservan, ok. Ahí está impecable el compartimento de pilas, miren, precioso que está, todo muy suave, ok, impecable. Y este battery pack era unas pilas recargables que se dejaba colocado aquí, conectabas tu adaptador de corriente así como lo tengo ahorita, y mientras aparecía aquí que estaba cargando, ¿no? Bueno, ahí lo tienen, Sony, todo perfecto, impecable, hasta con su sticker aquí indicando en qué parte conectar los audífonos, y este pequeño como conector. Algunos audífonos traen un extra aquí, un extra conector. Bueno, es un solo enchufe, pero significa que traen remoto, ¿ok? Que es un como cablecito, y ahí puedes tú cambiar sin necesidad de estar tocando el dispositivo, ¿ok? Vamos a mostrar por último lo que es el adaptador de corriente directa, como les había mencionado, que es el original. Ahí está, Sony, perdón, Sony a 4.5 volts de directa. Las polaridades pues es como lo actual, masa negativa, centro positivo, ok, de Sony. Ahí lo ven, funcionando bien. El extremo amarillo, así, típico de Sony también, donde se conecta pues también aquí en el enchufe amarillo, ok. Bien, pues este es el reproductor Sony Discman con protección electrónica antiimpactos, fabricado en julio de 1999, 22 años después, y sigue todavía funcionando de manera excelente, ¿ok? Independientemente que está
en las mejores condiciones, repito, considerando que es un producto de 22 años de antigüedad. ¿Ok? Bien amigos, pues espero les haya gustado mucho este video. Si es así, por favor no se olviden de compartirlo, darle like, suscribirse, comentar y estar al pendientes de nuevas actualizaciones. Muchísimas gracias, que estén muy bien, saludos y hasta la próxima.